no solo en Panamá y en el interior, sino en otros países. Rosmarie Tapia, su escritora, que va a conversar con un grupo de estudiantes universitarios que leyeron la novela El maestro de los sueños. Muy buenos días, Rosemary. Buenos días, Aida. Bien, vamos a dar inicio. Mil disculpas, eh, algunos problemitas técnicos, pero ya los superamos. Bien, eh, queremos agradecer primeramente a Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir con una persona súper espectacular que ha permitido que en este país, nuestro Panamá, tengamos la oportunidad de leer a los buenos y excelentes escritores como Rosmery Tapia, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir esta videoconferencia con estudiantes universitarios, los cuales han tenido a bien leer El maestro de los sueños. Así que esperamos que disfrutemos de esta videoconferencia y que nos permita acrecentar nuestros conocimientos, ampliar las reflexiones que requerimos para tener una vida que sea fructífera. Muy buenos días. Gracias. Buenos Los días. dejo en compañía del lector Miren, grupo. para introducir el conversatorio, yo les voy a contar cómo surge la novela El maestro de los sueños. Hace casi 20 años yo escribí Los Ángeles del Olvido. Había un personaje entrañable, un niño iletrado que aprende a leer y a escribir a los 12 años, Mongutito. Y una lectora me pregunta a mí, todo ese tiempo después, ¿qué fue de la vida de Mongutito? Ella creía que el personaje era real, era creado en la ficción, pero con una investigación. Por eso que tiene verosimilitud la novela y se cree que el personaje es real. Pero es que Mongutito representa a todos los niños de campo que en ocasiones no tienen la oportunidad de estudio. Adelante. Mi nombre es Alejandro Herrera. Al leer la novela, me di cuenta en muchas partes donde se tomaban decisiones No se escucha fuertes, bien. críticas. Alex, no se escucha bien. Haz la Dígame. pregunta. Algo está pasando con el sonido. Eh, Ahora sí, sí. en muchas de las partes al leer la novela, en decisiones críticas, me he dado cuenta que siempre antes de esas decisiones se tomaba la palabra calma. Porque decidió, cada que había una decisión, ponerla, o sea, escribir la palabra calma? ¿Qué metáfora incluía con eso? Sí, miren, cuando uno va a tomar una decisión, tiene que hacerlo con un espíritu tranquilo, lo que llaman el discernimiento espiritual, los pros y los contras de tu decisión. Cuando tú decides y te sientes en paz y tranquilo, estás tomando la decisión correcta. Pero si tú tomas una decisión que te inquieta, calma, regresa, piénsalo bien y analiza. Por eso que para toda decisión hay que tener calma, reflexionar. Buena pregunta. Porque también en la parte del arresto de Mateo, que se significa una plaza concurrida con policías en sombras, ¿qué significa sacar el peligro a la luz pública? Es que Aquí, no se escucha bien. ¿Qué significa que? en la parte donde estaban arrestando a Mateo, en una plaza, ¿qué significa sacar a la luz pública? Sacar el peligro a la luz pública. Bueno, porque muchas veces la violencia está oculta en los hogares, pero cuando tú arrestas al agresor, esa agresión sale a la luz pública, la conoce todo el mundo. Y de eso se trata, de que cuando venga un tipo de agresión, no se quede en cuatro paredes. Si tú oyes que están golpeando a tu vecina, tú puedes hacer una denuncia anónima y llega la policía y sale a la luz pública. Muchas gracias. Bueno, aquí. Buenas, señora Rosmarie. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Eh, Mi nombre es Yoshi Greco y quisiera hacerle la pregunta porque en la contraportada de su libro, a Mongutito se le presenta como el personaje principal en el que se centra la historia. Pero al avanzar en la narrativa de la historia, se expande hasta convertirse en un retrato
donde Santa María y sus habitantes se vuelven como más un personaje principal. ¿Fue esta como el punto de la historia o cambiaría el enfoque de protagonista al Santa María en vez de a Mongutito? No, el personaje principal es Mongutito, el maestro Manuel, pero ese personaje se mueve en un entorno y yo quise que el entorno tuviera todos los problemas sociales que tiene el campo, cuatrerismo, delincuencia organizada, también el problema del maltrato doméstico, o sea, todo ese entorno lo rodea a él, pero nadie le disputa el papel de protagonista principal. Ok, tomando ese punto en el que dice que en la historia, como pudimos leer, suceden maltratos y distintos acontecimientos. ¿Estos acontecimientos solo tomó Santa María por alguna razón en específico o se podría realizar la historia en cualquier otro lugar que no sea Santa María? El pueblo es un pueblo en ficción, como era Macondo para García Márquez. Pero ese pueblo representa cualquier lugar del interior. Tú vas a un campo de Tonosí, a un campo de Los Pozos, de Herrera, y tú puedes encontrar todas esas problemáticas. Ese pueblo es un pueblo creado por mí. Entonces, pero representa a toda la campiña de Panamá. Entiendo. Gracias por responder mis preguntas. A la orden. Buenos días, estimada escritora Rosmarie Tapia. El día de hoy tengo el agrado de hacerle las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la escena o el momento de la novela que le resultó más difícil de escribir emocionalmente y por qué? Cuando la escuela se derrumba. Esa escena donde cae la escuela y el maestro Manuel se sienta en los escombros a llorar, porque los hombres también lloran. Y Erasmo le extiende la mano y le dice, no te rindas, hijo, vamos a construir una nueva. Esa para mí es la escena primordial de la novela y me costó trabajo. Tuve que pulirla mucho porque yo no quería caer en un dramatismo de novela de televisión, que es la exageración. No, yo quería que el lector sintiera que estaba en la escuela y que él ayudaba a sacar a los estudiantes, que él se sintiera en el sitio de la escena narrada. Comprendo. Mi segunda pregunta sería si alguna vez ha considerado escribir una secuela de la novela que muestre la vida de la comunidad o de Monguitito años después. Puede ser, porque Los Ángeles del Olvido llegó, después me preguntaron por Mongutito, puede ser, es un detonante. Por lo menos en la novela No hay trato. A mí me dijo una persona, esto debiera ser una serie. Y vino Agenda para el Desastre, el Retorno de los Bárbaros. Después vino El Poder Desenmascara. Y entonces, y después vino Se presume culpable. Y por último, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Y como historias aparte, pero venían los personajes, en esa yo hice una saga de 6 libros. Así que en el momento que el detonante me confronta, yo hago la secuela. Esa es pregunta de Muchas gracias. escritora. Esa es pregunta de escritora, qué bueno. Buenos días, mi nombre es Dylan Mock y mi primera pregunta sería, ¿cómo le surgió la inspiración al escribir la historia sobre el profesor Manuel? Sobre la El profesor Manuel, la historia del Bueno, profesor la Manuel. historia surge con la pregunta de la señora, ¿qué fue de la vida de Mongutito? Pero entonces yo tuve que hacer una investigación. ¿Cuáles son las problemáticas del campo? ¿Cuáles son sus necesidades, sus anhelos, sus luchas diarias? Y de ahí entonces fui formando un universo totalmente diferente a la primera parte, porque ya no era un niño, era un hombre que había cumplido su sueño, pero que la adversidad lo sigue golpeando, pero que lo fortalece y termina siendo un líder. Ya, listo, gracias. Y la última pregunta sería, ¿cuál sería el mejor capítulo o el que siente que mejor redactó y por qué? O sea, el que más se disfrutó El que más, escribiendo. el que más
trabajo me contestó que es cuando la escuela se derrumba, cuando él se rinde, pero una mano amiga lo levanta, cuando rescata a sus alumnos, cuando arriesga su vida. Para mí ese es el mejor capítulo. Listo, gracias. Bueno, a la orden. Buenos días, mi nombre es Marisa Soto y las dos preguntas que le tengo es, ¿cómo Aurelio sobrevivió a la caída del acantilado? Porque la vida es así, a veces los perversos tienen suerte y entonces el mundo no es justo, la vida no es justa. Se hubiera caído un niño, muere, pero se cayó el delincuente ese y sobrevive. Así es, porque eso es parte de las contradicciones de la vida. Y quisiera- Ok, la segunda pregunta es, ¿por qué Ernesto le dio la clave para abrir la caja fuerte a Marta y no a Amanda? Mira, la señal está mala, sube un poquito la voz que no escuché tu pregunta. ¿Por qué Ernesto le dejó la clave para abrir la caja fuerte a Marta y no a Amanda? Porque Marta era su primera hija, era la hija que más había convivido con él. Entonces, por eso se la dejó a ella. Esa era su primera hija, su hija que vivió con él. Entonces, la otra era casi recién que la conocía. Entonces, por eso escogí que le entregara la clave a Marta. Ok, gracias. Bueno, Sí, buenos días, escritora Rosemary. menos que- Sí, la primera pregunta sería, ¿en qué se inspiró para fusionar los problemas sociales panameños en la niñez y adolescencia? Bueno, es que yo hice una investigación. Cuando yo hago cualquiera novela, yo hago una investigación para formar la trama. Y en esa investigación voy por eventos, por conflictos y cómo se resuelven. Hay unos que no tienen solución, hay otros que sí. Entonces voy armando como un universo para crear la historia. Y la otra pregunta sería, ¿usted cree que los profesores tienen el poder de cambiar la mentalidad de los estudiantes y motivarlos a cumplir sus sueños? No lo no lo creo, lo sé. Lo sé porque en la mente de uno, en el corazón de uno, siempre uno recuerda a ese profesor que cambió nuestras vidas. Yo soy escritora gracias a mi profesor de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Entonces, siempre si buscamos, somos agradecidos y buscamos en nuestra memoria, en nuestro corazón, vamos a encontrar ese educador que cambió nuestra vida. Gracias. Bueno, Buenos días, mi buenos nombre es días. Juan Ladio Ortega y mi primera pregunta es que ¿de dónde sacó Mongutito los fondos y el dinero para hacer la nueva escuela? Cuando el gobierno se dio cuenta que toda una comunidad estaba en actividades, recuérdense que Erasmo era un hombre también de mucho dinero. Entonces, pero cuando el gobierno vio ese esfuerzo, colaboró, porque a veces le dejamos todo al gobierno, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa también es una lección que está ahí en la novela. Gestiona tú primero y todo el mundo va a cooperar contigo. Así es que ahí está. Tú comienzas y cuando ven el empeño de la comunidad, todos se suman. Empresa privada, gobierno, todos se suman. Ok, y en la novela salen bastantes momentos fuertes y quería preguntarle cómo fue que Juanito pudo superar la muerte de su madre. Porque en la vida, las muertes no se, o sea, cuando se te muere un ser querido, no lo olvidas, no lo superas, pero tienes que seguir adelante. Lo que tú tienes que hacer es que no te afecte para realizar tus sueños, sino tener esa persona en tu recuerdo, en tu corazón, porque mientras la recuerdes, no se ha ido del todo, siempre estará contigo. Entonces, Juanito, con el amor que le brindaron Erasmo y Ariadna, él sintió compensado ese gran vacío que él tenía de una niñez de maltrato y de ver a su mamá mal golpeada. Entonces, la muerte de un ser querido no la vas a olvidar nunca, pero ya vas a recordar los momentos de felicidad, no va a ser envuelto en ese telón de tragedia. Entonces, él sigue adelante porque se encuentra con todo el amor que le dieron sus padres adoptivos. Muchísimas gracias. Bueno, Hola, muy buenos días, estimada Rosmary. ¿Qué autores o libros influyeron en su estilo de escritura? no se escucha bien, la señal de ustedes es mala.
Trata de más alto y un poquito más despacio. A ustedes les tocó la peor señal y eso lo lamento muchísimo. Me marca acá señal baja. Pero dime para que me parece que es muy interesante tu pregunta. Ok. ¿Qué autores o libros influyeron en su estilo de escritura? Eso es muy buena pregunta. Esa es pregunta de escritor. Mire, lo primero que tiene que hacer un escritor es encontrar su voz. No, yo no voy a escribir como Isabel Allende. Yo prefiero escribir no tan bonito, pero que sea Rosmarie Tapia. Y que cuando tú busques otro libro y veas el primer párrafo y dices, este es de Rosmarie, aunque no veas encontrar la voz. Yo lo logré desde mi primera novela, porque fue autobiográfica y narré en primera persona. Pero cuando se trata del narrador omnisciente es un poco más difícil. Pero ya yo tengo la práctica de 30 novelas. Así que te felicito porque esa es una pregunta de escritor. Bienvenido a todos los que Y, quieren escribir. y la última pregunta sería, ¿cuáles fueron los retos que superó durante la creación de la novela? Muchos. Entre ellos, el principal fue cuando la escuela cae y cae el maestro, porque yo quería simbolizar que no importa que caigas, no importa la bruma que te rodee, sigue adelante y siempre vas a encontrar una mano amiga. Y en ocasiones tú vas a ser la mano amiga de un amigo que caiga. Lo vas a levantar y ayudarlo a que camine sin miedo. Porque cuando una tragedia nos envuelve, nos levantamos tambaleándose. Pero si hay un apoyo, una amistad, un familiar que te sostenga, tú sigues adelante. Entonces, esa es la esencia. Muchas gracias. Yo les voy a decir, yo no les digo gracias ni buenos días porque me agoto, son muchas preguntas, pero cuando yo hago así es un abrazo virtual. Así que ya saben. Hola, buen día, señora María. La primera pregunta que me gustaría realizarle es, ¿tuvo usted algún bloqueo creativo durante la escritura? Y si fue así, ¿cómo lo superó? Bloqueo, no. Y les voy a decir por qué. Cuando hay un bloqueo es porque el escritor no se preparó en el tema. Si tú haces una investigación, tú haces entrevistas, es como, vamos a usar la metáfora del pozo. El pozo está lleno de agua. Tú siempre puedes sacar agua. Pero si tú dices, voy a escribir sobre la inmortalidad del cangrejo y no sabes nada, ahí te bloqueas a la segunda página. Entonces, ¿quieren resolver lo del bloqueo? Conozcan a los personajes, hagan una lista de los eventos que van a pasar, hagan una lista de cómo es el personaje, cuáles son los nudos narrativos, cómo se resuelven. No se van a bloquear. Yo tengo un curso, escribo una novela desde cero, donde voy dando desde la estructura de la novela, los personajes, el diálogo y sobre todo atrapar al lector. Hay escritores que son buenísimos, pero también son aburridos. No los van a leer, ni se van a dar cuenta lo bueno que son. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta que tengo para realizarle es, ¿cuánto tiempo le tardó desde la primera idea que tuvo que nos mencionó al comienzo hasta su publicación? Del maestro de los sueños, ¿no? Correcto. Bueno, yo quiero decirles que yo no solo hice la novela, yo con inteligencia artificial hice la portada. Ya después me la encuadró mi sobrino, diagramé el libro. Entonces, hacer el libro 9 meses, lo otro me costó menos de un mes, porque lo más difícil es estructurar la obra. Incluso esta novela tiene una canción. Yo hice la letra con el argumento y la música con inteligencia artificial. Cuando les llegue este video, van a tener la canción al final del maestro de los sueños. Ok, muchas gracias. Buenos días, Bueno, mi nombre es Ian Domínguez y la pregunta que le tengo es, ¿quién le inspiró de la infancia de Monguito para que el sueño de la educación fuera tan poderoso en él? bueno, lo que pasa es que Mongutito aprende a leer cuando ya era un niño de 12 años. Entonces un niño de 12 años ya en cierta forma sabe lo que quiere conseguir en la vida. Y él tiene la influencia de esa pareja, Erasmo y Ariadna,
que prácticamente lo adoptan y el papá, que no era analfabeta, Mongutito hace que aprenda a leer y a escribir para comentar sus libros de cuentos. Entonces, los niños consiguen todo lo que desean porque son insistentes. Entonces, si ustedes son lectores de que leen no solo lo que le manda la profesora, pueden leer Los Ángeles del Olvido, que está de venta. Creo que lo tiene también el Machetazo, lo tiene la Librería Cultural, varios, o se lo piden a la profesora y ella se los consigue. Entonces verán cómo fue esa vida de Mongutito, ese niño que a pesar de las dificultades amó tanto. Y la segunda pregunta es, ¿qué espera que sienta los lectores al terminar la novela, El Maestro de los Sueños? Excelente pregunta. Cuando cierren el libro, yo quiero que busquen en el fondo de su corazón ese sueño que archivaron, ese sueño que la vida cotidiana fue sepultando. Y si no lo encuentran, construyan un nuevo sueño. Hagan toda la disciplina, la perseverancia para conseguirlo, porque esa es la diferencia entre vivir y existir. Cuando tú tienes un propósito, tú vives. Cuando vives día a día, tú existes. Entonces, ¿qué quieres? ¿Vivir o existir? ¿Quieres tener una vida plena? Ten un sueño, realízalo y así será. Gracias. Bueno. Muy buenos días, mi nombre es Julio Ramírez y mi primera pregunta sería, ¿cómo ha evolucionado la historia desde la idea original hasta la versión final del libro? ¿Quién iba a pensar que un niño descalzo, que los veían por los surcos, que sembraba yuca, que sembraba maíz, agricultura de subsistencia, iba a ser el líder de la comunidad, iba a ser primero maestro, después director? ¿Quién iba a pensar eso? ¿Qué lo llevó allá? Un sueño. Y ese es el hilo narrativo de las dos historias. Gracias. La segunda pregunta sería, ¿qué tipo de reacciones espera en sus lectores al terminar el libro? Ya las he tenido inclusive de personas que me decían, yo pensé que mi sueño era imposible hasta que leí El Maestro de los Sueños. Yo voy a retomarlo. ¿Qué necesito? Yo le dije perseverancia. Tienes que insistir, no tienes que rendirte, tienes que tener disciplina y cada día hacer algo para enrumbarte hacia ese camino de prosperidad que soñaste, porque es posible. Okay, muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Nadir Linares. Con respecto a la primera escena donde se cae la escuela, ¿es posible que la imagen, o sea, la imagen imponente que Manuel recuerda de Ernesto, no solo de la necesidad de Manuel de crear una figura fuerte en medio del caos, ya sea para controlar la situación o para, en este caso, rescatar a aquellos que pudiera? Es Mongutito, es el maestro Manuel. El maestro Sí. Manuel se derriba, pero Erasmo lo levanta. Y entonces se levanta como los héroes que se arrastraron en la trinchera, pero se levantan y ganan la batalla, porque él arriesgó su propia vida para rescatar a todos sus estudiantes, a todos sus niños. Entonces, esa valentía del que cae y se levanta, yo quise resaltarla. Referente a esa parte, me gustaría recalcar el hecho de que a Manuel se le nota siempre de esta manera, como si tuviera una carga de responsabilidad, como si cargara algo desde el pasado. Repito, no he leído el libro anterior, me gustaría leerlo algún día, pero con referente a eso, ¿por qué lleva esta carga? Se siente ¿Estás como hablando si... de Manuel padre o de Manuel hijo? ¿Del maestro o del papá? Del maestro, del maestro. El maestro no lleva una carga, él asume responsabilidad. Todo lo que está mal en la comunidad, él lo siente suyo porque él sabe que tiene la capacidad de resolverlo o de hacer un llamado a la unión de la comunidad para que lo resuelvan. Entonces, a veces no es carga, a veces es responsabilidad.
Y él por eso llega a ser el líder de la comunidad, porque todo el mundo ve en su figura esa persona que es capaz de abrirte la mente cuando tú estás totalmente bloqueado. Es la persona que con objetividad y con amor te va a guiar para que soluciones tu problema. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Buenos días, mi nombre es Alain Alvarado y mi primera pregunta es esta. ¿Cuál considera que ha sido el mayor reto al promover la lectura y la escritura entre los jóvenes panameños? Ya que sabemos que los jóvenes en el país no practican mucho esta actividad. Quiero que sepas que eso cambió. Y te voy a decir cuál fue la novela que los hizo cambiar. Roberto por el buen camino. Fue escrita para esos jóvenes en riesgo social que por nada del mundo van a abrir un libro. Pero cuando yo hacía lectura en los colegios y la primera frase de la novela era un asalto a un cajero, le ponían una 9 milímetros en la cabeza y el delincuente decía, quieto man, si respiras te mueres. Los mujeres decían, la escritora hablando como maleante, esta es mi novela. Y la terminaba. Y al terminarla se daban cuenta que el crimen no paga y que la peor decisión que puede tomar un joven es incursionar en una pandilla. Ahí surge el gran movimiento. Yo tengo un programa Siembra de Lectores, círculos de lectura, lectura en grupo, círculos amicales donde toda la familia leía y el coordinador era el niño o el joven. Y decía, las reuniones a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, y todo el mundo estaba ahí, porque los niños consiguen. Y cuando se sienten responsables, ellos, digo, y tu papá no manda. No es que la reflexión de tu papá se va a imponer. Cada lector tiene su propia opinión. Y ahí reventó. Por eso que esa novela tiene más de 122.000 libros editados, porque esa fue es la novela más leída en Panamá. Entonces, si tú buscas un libro aburrido, tú dices, ay, qué pereza. Ya yo antes me leía un libro de 1000 páginas, disciplina. Ahora los jóvenes me enseñaron, si el lector quiere, el escritor quiere que yo lo lea, que me atrape. Si no, no escribió para mí. Entonces, ahí está. Cuando tú coges un libro y el libro te interesa, tú lo terminas. Y eso fue muy difícil al principio hasta que yo dije, yo voy a escribir para los jóvenes. Los voy a atrapar. Y el consejo me lo dio un chico de 15 años que me decía, tía, le perdonamos todo al escritor, menos que nos aburra. Entonces yo decía, prohibido aburrir. Muy buena pregunta. ¿Cómo logra mantener la disciplina y la inspiración para escribir de manera constante? El hábito de todos los días. No hay que escribir aunque no se tenga ganas, aunque no te sientas bien, aunque no estés motivado. Porque hay personas que dicen, voy a esperar que la inspiración me llegue. Les tengo una mala noticia, la inspiración no visita los pagos. Tú te pones a trabajar, tú te pones a conformar un personaje y de inmediato la inspiración se posa sobre tu hombro y te dicta, esto va por aquí, esto va por allá, y se crea esa magia de la ficción. Así es que escribir todos los días, aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque sea 10 minutos, haces el hábito. Y el hábito hace al maestro, porque es la práctica constante. Es más importante que el talento. La disciplina es más importante que el talento. Okay, muchas gracias. Bueno. Buenos días, ante todo. Mi nombre es Abdel y quería hacerle la pregunta de que si existen personas en su vida que la inspiraron a crear personajes en la novela. Bueno, yo tengo novelas autobiográficas. Yo tengo 2 novelas testimoniales de la búsqueda de mi diagnóstico, más de 50 años. Se llama La Última, La Esperanza no se rinde. Y era lo que nadie creía, diagnóstico NPI y La Esperanza no se rinde. Ahí están no solo los médicos buenos, sino los que no eran tan buenos. Entonces, En Caminos y Encuentros es una novela autobiográfica. En Travesías Mágicas es mitad ficción y mitad la historia familiar. Entonces, a partir de La Noche Oscura son personajes todos creados. Pero tengo una novela de mi madre, la vida de compromiso de un educador. Entonces hay de todo. Hay personajes reales, hay de ficción,
Hay un personaje político que comienza la novela no fue por miedo que recibiese miserable. Quería ver de qué manera estaba hecho atreverse a amenazar al presidente de la República a pocas horas de tomar posesión. Es un hombre que acaba con todo, pero tiene una gran cualidad. No permite que le hagan daño a un niño. Entonces, matices, no todos son unos villanos, sino luces y sombras, porque eso es lo que somos, con virtudes y defectos. Ok, la otra pregunta que le tengo es, ¿qué se siente que su novela sea influida en jóvenes como nosotros? Para mí, eso fue una sorpresa. Era mi objetivo, era mi sueño, pero a veces los sueños no se realizan. Entonces, yo hice todo mi esfuerzo, yo lo hice con todo el amor. Y un niño en una feria, cuando estaba Harry Potter en todo su apogeo, me hace así que escritora, Travesías Mágicas es mejor que Harry Potter. Para mí, yo tenía 3 novelas nada más. Ese fue el mejor de los piropos de la feria. Y entonces yo me di cuenta que de los niños, esos niños crecieron a los jóvenes, a los adultos. Entonces llegas a 4 generaciones. Los abuelos ya leen y leen el libro del nieto. Los papás, el niño comienza a leer esta novela, que la novela es buena, la lean. La leen ellos y cuando tengan un niño de 7, 8 años, dice, la novela que a mí me gustó es esta y te la tengo guardada. Entonces, cuando escribes para los niños, escribes para 4 generaciones. Gracias. Buenos días, mi nombre es Naim y mi siguiente pregunta es, Manuel actúa con una tenacidad inmutable. ¿Qué referente literario o mitológico, si es que hubo alguno que utilizó, para darle a Manuel esa cualidad que parece casi sobrehumana en el contexto de un desastre tan grave? Quiero que sepas que yo conozco muchos maestros que son como Manuel. Lo que pasa es que nos fijamos en los modelos negativos. Yo tuve muchos profesores y maestros con las cualidades de Manuel. Pero entonces, ¿en quién nos fijamos? En el que tira piedra, en el que le pega a un estudiante, el que se coge a puño con un padre de familia. Entonces, esa es la minoría. Tal vez no llegue ni a un 5%. Y el otro profesor comprometido que está estudiando, que trabaja en la escuela y en la casa mientras se prepara, son héroes anónimos. Y a través de Manuel yo quise hacerles un homenaje. Ok, mi siguiente pregunta es sobre la construcción del villano, ya que la naturaleza y el río y la lluvia parecen ser la principal antagonista. ¿Cómo justifica la ausencia de un villano humano más tradicional? La ausencia de un villano, Más humano tradicional. porque a mí no me gustan los villanos esos de telenovela, que son más malos que el diablo, que nada más le faltan los cachos. No, a mí me gusta el villano que sea capaz de conmoverse ante el dolor del niño, pero es perverso. A mí me gusta que se parezca, que tú estás leyendo una novela, dice, qué odioso, pero se parece a mi vecino. Esa mujer es insoportable, es igualita a mi suegra. Entonces, que sean personajes que se parezcan a nosotros, no que sea ese villano tan perverso que tú le sientes el olor a azufre del diablo. No, a mí me gusta la narrativa más parecida a la vida. Muchas gracias por su tiempo. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Carlos Gaitán y mi primera pregunta es, ¿cómo espera que los lectores se identifiquen con Manuel y su proceso de cambio? Perdón, súbeme un poquito la voz, que la señal es malísima. ¿Cómo espera que los lectores se identifiquen con Manuel y su proceso de cambio? Porque Manuel representa todo lo que uno quiere ser. Mira, a veces uno quiere alcanzar todo ese éxito, pero no está dispuesto a pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? La disciplina, la constancia, la perseverancia, que otros se vayan a la discoteca mientras tú te quedas estudiando. Todo eso es esfuerzo, es el precio que tú pagas por el éxito, no es magia. Entonces, cuando tú comprendes eso, tú vas dejando todo, porque a veces viene la tentación, te mandan un video de TikTok y tú sigues viendo todo y pasa 1 hora y no estudiaste. El éxito tiene un precio y si lo quieres, debes pagarlo. Mi segunda pregunta sería,
¿Qué representa realmente el personaje del maestro? Para mí el personaje del maestro es el guía, es el líder, es la persona que hemos tenido en el olvido, que no les hemos dado el reconocimiento, que todos estamos esperando que uno haga una trastada para caerle al gremio de educadores. Para mí, el maestro en un 95% es digno de admiración y de todo nuestro cariño. Cuando tenemos eso, recordemos ese profesor que tal vez nos regañó, pero nunca olvidaremos porque cambió nuestra vida. Entonces, eso es el maestro para mí. Ok, muchas gracias. Buenos días. Ok, mis preguntas son, ¿de qué manera el maestro de los sueños representa la lucha interna entre la razón y la emoción? ¿Y cómo esta dualidad? Bueno, mira, somos personas muchas veces contradictorias. Era un maestro de paz, pero cuando tuvo que caracterizarse por defender a los estudiantes, optó por la confrontación. Entonces, eso es lo que somos. Incluso Jesús, en el Evangelio, donde saca a los mercaderes del templo, el príncipe de la paz opta por la violencia y látigo en mano lo saca, porque hay momentos en que Manuel se tiene que caracterizar. Yo recuerdo la escena donde el papá le dice, mijo, usted está para enseñar, yo para amansar bestias salvajes. Y Manuel padre se hace cargo, pero cuando él tenía que defender a sus estudiantes, lo hacía hasta físicamente. Entonces es un personaje de contraste, porque eso es lo que hace más rica la narrativa. No son personas como un esquema, no, son personas que sienten, incluso que pierden la paciencia cuando son personas pacientes. Entonces esas luces y sombras, pero él tenía más luces, porque era un ser de luz, era amor. Todas sus manifestaciones eran de amor. Ok. ¿Y cómo utiliza usted los sueños como un recurso narrativo para explorar las heridas psicológicas de los personajes y cuestionar los límites entre la realidad y la imaginación? Sí, esa es muy buena pregunta, porque te voy a decir que a veces tenemos sueños imposibles y eso nos frustra. Yo no puedo soñar que voy a ser ingeniera de la NASA, ni que voy a ser directora de la policía y voy a estar revólver en mano pateando puertas. Yo tengo que tener un sueño acorde a mi realidad. Esa es la única forma de realizar. Y los sueños, cuando los logras, te sanan las heridas más profundas, porque triunfaste, pasaste mucho trabajo, pero al fin eres ingeniera, vas a hacer una autogestión, vas a tener un trabajo. Entonces, todas esas heridas se borran o se mitigan con la realización de tu sueño. Ok, es muy cierto. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muy buenos días, mi nombre es Yael González. Mi pregunta es, ¿cuál de todos los personajes que tiene esta historia fue más difícil de crear para usted? Perdón, repíteme la pregunta, la señal está bien mala, pero bueno, vamos aquí, luchamos para... ¿Cuál de todos los personajes que tiene esta historia fue más difícil de crear para usted? Mongutito, Manuel, el maestro Manuel, fue el más difícil. El más difícil de crear era el protagonista, era el que tenía que tener el centro, era el que tenía el líder comunitario, un niño que caminaba con el pie en el suelo, descalzo, y llega a ser el líder de una comunidad. Mi segunda pregunta es, ¿qué significa para usted ser escritora y llevarle al mundo consejos a través de sus libros? Para mí es un compromiso. Yo soy testigo de la realidad de mi país y del mundo. ¿Qué me toca a mí? Hacer tramas que hagan un llamado a la conciencia, que después de cerrar el libro tú reflexiones y aunque sea un poquito, tu vida mejore. Si tu vida mejora, mejora el entorno. Si mejora el entorno, mejora el país. Si mejora el país, mejora el mundo. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no?
Hola, buenos días. Mi nombre es Elías Barrios y la primera pregunta que tengo para usted es que, bueno, al inicio nos comentó que Mungutito era un personaje creado por usted, pero quería saber si él o alguno de los otros personajes de la novela están inspirados en alguna persona real. Jairo. Jairo, que sale en Los Ángeles del Olvido, fue un niño que llegó a la casa de 9 años a pedir trabajo. Yo soy incapaz de poner un niño a trabajar. Y cuando yo le cuento a mi cuñada Aileen, ella me dice, en el campo donde nosotros tenemos la finca hay un niño de 12 años que no sabe leer ni escribir. De ahí surge la chispa para crear a Mongutito. Y entonces lo que ustedes ven en Los Ángeles del Olvido es la pintura del maestro Vázquez, niño sabatino. Es un niño campesino con una chacarita con mango que está descalzo. Y ahora la pintura la llaman Los Ángeles del Olvido. Miren cómo influye la narrativa en otro arte. El hijo y la señora, la esposa, que me dieron el permiso de usar esa foto porque yo fui donde la ministra de la Juventud de ese tiempo y yo dije, ese es Mongutito. Y dice ella, ¿tú conoces al personaje? Digo, no, es que estoy haciendo la historia de un niño de campo y es así. Dice, consíganle los derechos para que esa sea la portada. Y Leonor Calderón era en ese tiempo. Y esa portada yo no la voy a cambiar nunca, porque ese niño tiene la dulzura y la bondad que yo reflejo en el maestro de los sueños. Gracias. La otra pregunta es, esto es un poco más general con sus otras obras, ¿cómo maneja las críticas tanto positivas como negativas? Mira, las críticas positivas, si es para algo que tengo que mejorar, las agradezco muchísimo. Las críticas negativas son de personas que quieren los logros de uno sin hacer el esfuerzo, sin pagar el precio de todo ese constante trabajar que uno tiene. Esas personas están en la fila de la mediocridad y no dan un paso adelante. Pasan por la vida hurtadillas, temeroso de que alguien le diga, ¿qué hiciste? Yo los llamo contrabandistas de la vida. Entonces, ¿qué hacen? Criticar a todo el que hace, porque ellos no lo hicieron. Y entonces yo antes me ofuscaba, ahora reconozco que ese es un aplauso. Inclino la cabeza y le digo gracias. La crítica constructiva me hace aprender. La destructiva me hace sonreír y decir, quieres mis logros sin hacer mi trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias. Muy buenos días, primero que todo. Mi nombre es Marcus Patterson. Como primera pregunta, en realidad me parece que usted ya respondió parte de esta al momento de realizar la introducción al conversatorio. La pregunta sería, ¿en cuál sentimiento se basó para crear a Mongutito y qué busca representar mediante este personaje en su obra? Bueno, el sentimiento, uno de los personajes más queridos de mi narrativa, además de Raulito, mi sobrino de Travesías Mágicas, y mi madre de Vida de Compromiso, es Mongutito. Tal vez mi personaje de ficción, porque ese es de ficción, más querido para mí es Mongutito. Mongutito representa a todo el niño de campo, que no ha tenido la oportunidad de aprender, que camina por los surcos descalzo y que muchas veces no tiene el sueño de Mongutito. Yo quiero que ese niño aprenda, que se le dé la oportunidad de aprender, que se le entregue una computadora con inteligencia artificial, porque aunque se opongan, el progreso va y nosotros no nos podemos quedar atrás. Y que ese niño mañana pueda ser un líder de su comunidad. Como segunda pregunta, al inicio de la obra, el pueblo de Santa María se encuentra abandonado por parte de las autoridades. ¿Con esto buscó lanzar una crítica a lo que se observa actualmente con algunos pueblos distantes? Sí, es una crítica porque Santa María representa a todos los pueblos del interior. Es un pueblo ficticio, así como García Márquez creó Macón. Pero yo quería que todas las autoridades miren hacia la campiña. Yo tengo una gran admiración por el hombre de campo. El hombre de campo de la agricultura de subsistencia sale antes de las 4 de la madrugada a buscar la comida, a trabajar duro y lo hace cantando.
Y yo me pregunto, ¿qué puede el mundo contra un hombre que canta en la miseria? Y él regresa con la comida para sus hijos, pero se esfuerza, ya que él no tuvo la oportunidad para que todos sus hijos sean profesionales. Esa es mi admiración y mi tributo al hombre de campo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Pérez. Mi primera pregunta sería, ¿cuál fue su inspiración y qué quiso representar por medio del personaje de Don Erasmo y su esposa? Don Erasmo, en Los Ángeles del Olvido, Don Erasmo es un empresario que sufre un infarto al borde de la muerte y se da cuenta que por el lugar que él nació, porque él prosperó y salió hacia la capital, nunca había hecho nada. Y entonces le recomiendan irse al campo y va a su comunidad. Y en una tienda se encuentra con Mongutito. Y cuando ve la tristeza en los ojos de ese niño, se hace responsable de esa realidad y comienza a ayudar a toda la comunidad. Entonces, Erasmo es ese hombre que reflexiona y actúa motivado por el amor a su pueblo. Ok. Mi segunda pregunta es, ¿qué tenía en mente a la hora de narrar el desastre natural? ¿Simbolizar las dificultades que enfrentaban los sistemas educativos o simplemente usarlo como prueba de la residencia de la comunidad? Mira, todo a la vez, pero yo cuando hay una tormenta, a mi mente llega de una vez, ¿qué escuela se derribará? ¿Cuántos estudiantes se ahogarán por no tener un puente colgante? Entonces, la tormenta, los efectos de la naturaleza golpean más a las comunidades alejadas. Y yo quiero que pongan su intención, su interés y su acción. Es una crítica y a la vez un punto de reflexión. Cada vez que llueve, yo digo, Dios mío, mira, acaban de morir 2 niñas ahogadas. Entonces, esas escuelas, una escuela bien construida, no hay tormenta que la derribe. Entonces, es una crítica social. De acuerdo, gracias. Buenos días, mi nombre es José Cano y mi primera pregunta sería, ¿tuvo alguna persona que la motivara o la acompañara durante la escritura de la novela? No, la escritura es en solitario. Muchas manos en un plato solo sirven de arrebato. Y si algún día van a escribir, escriban usted solo. Porque la escritura, el único compañero tiene que ser la soledad. No puedes que 2 a 4 manos, eso es un champurrio ahí. En ensayo sí se puede hacer, porque tú estudias un ensayo y la otra persona un tema sobre el otro. Pero en novela, jamás. La novela es el escritor con su ficción, con su mente y nada que ver. Eso sería desastroso para mí. Yo no lo recomiendo. Y después uno trabaja más que el otro y el otro es el que va a decir, yo escribí ese libro y te voy a enviar a ti. Nunca lo hagas. Nunca lo hagas. Es mi consejo. Mi segunda pregunta sería, ¿cómo se relaciona este libro con su forma de ver la vida y la esperanza? De manera directa, porque yo soy una mujer que tiene mucha esperanza. Mi novela más reciente se titula La esperanza no se rinde. Yo busqué el diagnóstico por 50 años sin rendirme hasta que encontré un médico que lo resolvió y me dio cierto grado de estabilidad. Para mí la esperanza siempre ha sido el norte. No importa en el lugar que te encuentres, la bruma que te rodee, con esperanza encontrarás el camino. Porque la esperanza es el motor, la motivación hacia conseguir tus metas, tus sueños. Ok, gracias. Ok, muy buenos días, respetada escritora Rosmarie Tapia. Mi nombre es José Frías. Me gustaría hacerle un par de preguntas. La primera es, ¿por qué decidió titular la novela El maestro de los sueños? ¿Qué simboliza el maestro qué simboliza el maestro y qué representan los sueños dentro de la novela? Bueno, el sueño de Mongutito era ser maestro. Y cuando me dijeron qué es de la vida de Mongutito, yo me acordé de ese sueño. No podía tener otro título que el maestro de los sueños. Y el símbolo es que todos tenemos sueños, sepultados por la vida cotidiana, sepultados por el ajetreo de la vida.
pero podemos rescatarlo. Y si ya no se puede rescatar porque no es posible, construye otro sueño que te ponga en marcha. Ok. La segunda sería, para una persona que no ha tenido la oportunidad de conocer sus obras, ¿qué novela le recomendaría y por qué? Roberto por el buen camino, porque no la va a soltar hasta la última página. Tiene que tener tiempo para leer Roberto por el buen camino, porque es la vida de un pandillero y el mensaje principal, el crimen no paga. Y eso ha hecho que muchos muchachos en pandillas se hayan salido, porque iniciaban, porque ya cuando tienes mucha trayectoria en las pandillas, solo sales con los pies por delante. Entonces, que sepan el riesgo pero es una novela de mucha acción. Entonces, te diría que Roberto por el buen camino la puedes conseguir en el Machetazo, La Cultural, en diferentes sitios de venta. Y después de Ok, leer muchas esa gracias. novela, después de leer esa novela, o bueno, tú leíste El Maestro de los Sueños, tal vez Los Ángeles del Olvido, para que conozcas a Mongutito cuando era un niño pequeño. Yo creo que Los Ángeles del Olvido y Ok, después. muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, mi nombre es Elias Frías y mi primera pregunta para usted sería, ¿usted tuvo alguna experiencia personal que influyese o de la cual se inspiró para el desarrollo de la novela? Yo tuve un sueño, ser escritora, gracias a mi profesor de tercer año. En ese tiempo no se podía vivir de la literatura. Trabajé 25 años como gerente en la empresa de mi hermano Raúl. Venta de carro, taller, venta de repuestos. Hice mi trabajo con mucho amor, pero me retiré a los 49 años para luchar por mis sueños. No solo lo conseguí, modestia aparte puedo decir que soy la escritora más leída de Panamá. Entonces los sueños se pueden realizar, aún con una salud muy frágil, pero los sueños son realizables. Y la segunda sería, ¿por qué decidió mostrar al profesor Manuel como una persona calmada a lo largo de la novela? Porque ese era el temperamento, así como unas personas que son fosforitos, que con cualquier cosa se encienden, también hay personas muy reflexivas, que cuando van a actuar siempre lo hacen después de haber analizado la situación. Y si yo quería buscar un líder comunitario que se iba a enfrentar a una tragedia, tenía que ser los rasgos del personaje. Dale, gracias. Bueno, cuando yo hago así, les mando un abrazo virtual. Bueno, mi nombre es Alexander Vázquez y mi primera pregunta es, ¿qué emociones quiso transmitir en la escena en que Amanda y Manuel conocen a Marta por primera vez? Bueno, yo quise primero la sorpresa. Es una situación tan convulsa, tan sorprendente, pero me llegó, yo no lo tenía en el esquema, me llegó mientras escribía. Y cuando algo encaja en la novela, en el momento que estoy escribiendo, yo lo dejo. Entonces, de sorpresa, de duda, de incertidumbre, todas esas emociones se van formando hasta que se van aclarando a través de la trama. Vale, vale. Y mi segunda pregunta es, ¿qué le inspiró a incluir una revelación familiar tan importante como la aparición de una hermana desconocida? Bueno, porque eso se da en la vida. La vida nos da sorpresa, como dice Rubén Blades, y a veces los padres tuvieron hijos anteriores o ella que no había conocido a su padre. Y entonces después fue encajando en toda la trama y en toda la sorpresa que ella tenía, pues, conocer al papá, conocer una hermana, esa trama, ¿por qué el papá la abandonó? Porque el papá la abandonó para protegerla. Ese cúmulo de conflictos, yo lo puse en la novela porque me llegaron, como si alguien me dictara. Cuando ustedes escriban, si algunos se van a dar cuenta que están escribiendo algo y de repente llega una idea, archívenlo como versión 2. Por si no les gusta el final, vuelvan a la versión 1. Pero si les gusta cómo quedó, entonces continúan con esa versión. Dale, muchas gracias. Hola, muy buenos días, señorita Rosmarie Tapia. Mi nombre es Dylan Pérez. Mi primera pregunta para usted es, ¿cómo usted quería que influyera la actitud positiva y perseverante del maestro con todos los personajes de su libro y cómo quería que se reflejara en ellos? Bueno,
Cada uno, al leer la novela, se identifica con un personaje. Muchas veces no es Manuel, muchas veces es el hermanito de Manuel, otras veces es María, que es la resiliencia silenciosa. Otras veces el papá de Manuel, que con todas sus limitaciones pudo de hacer de su hijo un profesional. Entonces, en esa gama de personajes, ustedes escogen quién es el de ustedes. Yo como a Mongutito, pero ustedes pueden inclinarse por otro personaje. Entonces, esa es la riqueza de la narrativa. Y mi segunda pregunta sería, ¿cómo quería usted utilizar los conflictos personales y sociales dentro de la historia para reflejar la realidad educativa y moral de nuestra sociedad panameña? Pues es muy buena pregunta, porque a través de todos los conflictos reflejamos la realidad. Al reflejar esa realidad es como poner un espejo, y en ese espejo quiero que se miren todos, las autoridades, la comunidad y todo aquel que pueda tomar una decisión para mejorar esa realidad. Muchísimas gracias. Buenos días, señora Rosemary. Mi nombre es David Cruz, un placer. Mi primera pregunta sería, ¿qué tan difícil fue para usted plasmar la esperanza y la lucha del maestro en un contexto donde muchas veces la educación parece no tener apoyo real? Es muy buena pregunta. Todo se puede. Cuando tú tienes determinación, coraje y esa capacidad de amar a las personas, de mejorar su vida, todo se puede. Y cuando ven tu esfuerzo, el mundo conspira para que logres tu objetivo. Porque todo el mundo ve el esfuerzo. Lo que pasa es que mucha gente se echa para atrás y dice que el gobierno resuelva eso. No, señor. Hay que comenzar uno. Cuando tú comienzas, los demás se unen. Excelente reflexión. Gracias. Mi siguiente pregunta sería, en muchos de sus libros se resalta la ética, el esfuerzo y la solidaridad. ¿Qué valor considera urgente recuperar en la sociedad panameña actual, según el mensaje del maestro de los sueños? Yo creo que sin solidaridad creamos una sociedad individualista donde nadie le va a importar con el otro. Y eso no es justo, porque hay personas que nacen con desventaja. Y yo no es que creo en la distribución de la riqueza, yo creo en la distribución de las oportunidades. Que un niño no vaya a la escuela sin zapatos, que ese niño tenga todos sus libros y que tenga la computadora con inteligencia artificial, que ese niño cuando llegue a su casa pueda hacer todas las tareas. Entonces, cuando tú le das esa oportunidad, el niño se prepara como un profesional y no solo sale adelante, saca a su familia adelante. Entonces, esa es la solidaridad que tenemos la obligación de ejercer, porque de lo contrario es una lucha de sálvese quien pueda. No quiero eso para mi país. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días nuevamente, estimada escritora Rosmary Tapia. A nombre de la Universidad Tecnológica de Panamá y de quienes van acompañando el día de hoy, deseo extenderle nuestros más sinceros agradecimientos desde la UTP. Valoramos enormemente su tiempo y sus reflexiones. Sus palabras son una fuente de inspiración para nosotros, los estudiantes, no solo como futuros profesionales, sino también como ciudadanos comprometidos con la realidad de nuestro país. Le aseguramos que el legado de sus letras continuará sembrando lectores y fomentando el pensamiento crítico en nuestros pasillos. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos literarios y esperamos que esta no sea la última vez que podamos contar con usted y con su presencia en nuestros espacios académicos. Muchas gracias. Te expresas muy bien y te felicito. Y siempre contarán conmigo. Estoy a la distancia de un clip. Un clip, y ahí estoy yo. Yo le voy a mandar ahora a la profesora Yales para que lo distribuya. Léanlo porque le voy a decir a la profesora cuál es el grupo que más vista tiene. Y al final va a ir la canción del maestro de los sueños, de mi autor. Muchas gracias. Bueno, gracias. En pueblo entre montañas, allá vivía Mongutito. Con 12 años por fin aprendió a leer, a escribir su destino.
Soñaba con ser maestro, regresar a enseñar a la vieja escuela que un día lo vio soñar. Monbutito regresó, hizo su sueño florecer. La nueva escuela se levantó, juntos lo lograron y el maestro encontró la felicidad en lo que amaron. Pero un día llegó la tormenta, la escuela se derrumbó. El maestro Manuel en los escombros lloró y entonces Erasmo extendió su mano. Vamos a levantarla, no te rindas, hijo. Con retos en el camino, pero sin miedo a fallar, el niño que soñaba nunca dejó de luchar. Y ahora sus palabras son luces en la oscuridad, para aquellos que sueñan con poder cambiar. Porque todo aquel que sueña y no se rinde vuelve a ver la luz. Aunque el camino sea difícil, con el esfuerzo del pueblo y un corazón fuerte. Porque todo aquel que sueña y no se rinde vuelve a ver la luz. Aunque el camino sea difícil, con el esfuerzo del pueblo y un corazón fuerte. Monbutito regresó, hizo su sueño florecer. La nueva escuela se levantó, juntos lo lograron y el maestro encontró la felicidad en lo que amaron. Pero un día llegó la tormenta, la escuela se derrumbó. El maestro Manuel en los escombros lloró y entonces Erasmo extendió su mano. Vamos a levantarla, no te rindas, hijo. Porque todo aquel que sueña y no se rinde vuelve a ver la luz. Aunque el camino sea difícil, con el esfuerzo del pueblo y un corazón fuerte. Porque todo aquel que sueña y no se rinde vuelve a ver la luz. Aunque el camino sea difícil, con el esfuerzo del pueblo y un corazón fuerte. Monbutito regresó, hizo su sueño florecer. La nueva escuela se levantó, juntos lo lograron y el maestro encontró la felicidad en lo que amaron.